Ir a la palabra de Dios. Reciban saludos de la iglesia de Morelia y pues ellos les mandan saludar. Ya nosotros les anunciamos que veníamos y les mandan saludos. Amén. Bendiciones a todos y oren por nosotros y nosotros estamos orando por ustedes. Amén. Hoy los sábados siempre hay un grupo que está unido en oración en la iglesia todo el día y algunos en ayuno, y no todos, pero algunos en ayuno, pero hay un grupo que está orando, amén, por las iglesias, por todas las iglesias, y ustedes también aquí oren por nosotros, que esa es la encomienda que el Señor nos ha dado. Y bien, pues en esta tarde le damos muchas gracias al Señor, y pues yo no sé, ya se saludaron, ya se dieron un abrazo. ¿No se dieron un abrazo? Dense un abrazo. Yo quiero ver a ustedes que se abrazan, que se saludan, que hay esa armonía, que hay ese ambiente, como decimos luego, ese ambiente de gozo, ese ambiente de gusto, ese ambiente de gozo en el Señor, porque el Señor es gozo. La palabra de Dios dice Pablo a los romanos, dice que el gozo del Señor, o sea, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, alegría y paz en nuestra vida, en nuestro corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar día a día, esa paz, esa tranquilidad, esa fe, ese amor, ese gozo en el Espíritu Santo, amén. Porque ahí es donde está, como dice el Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, amén. Eso tiene una realidad que nosotros tenemos que experimentar día a día cuando nosotros nos reunimos a estar alabando al Señor, estar escuchando la palabra de Dios, y eso lo tenemos nosotros que experimentar, ese gozo, lo que dice el Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, amén, gloria al Señor. Vimos que cuando dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesús había ascendido a los cielos, cuando Él envió su Espíritu Santo, dice que todos estaban unánimes, juntos. Cuando vino aquel estruendo recio del cielo y que vino sobre todos ellos y que todos hablaban en lenguas, amén, gloria al Señor. ¿Por qué? Pero todos estaban juntos. O sea, dice que todos estaban juntos en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer siempre que nos reunimos. Podemos estar juntos, pero unos en una parte, otros en otra. Necesitamos todos estar en un mismo pensamiento, amén. Gloria al Señor. Bendiciones pues a todos. Y bien, en esta hora vamos pues en este momento a la palabra de Dios. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 12. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 12, en el versículo 27 vamos a leer la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga al pastor Fran, a su esposa, a mi hermana Ode, a sus muchachos, a Isaac, a Karen, a Mateo. Dios los bendiga mucho. Dios bendiga mucho al pastor Chuy, su esposa, mi hermana Antonia, sus hijos. Dios los bendiga mucho, y a todos. O sea, yo quisiera conocer todos sus nombres, ¿verdad? Para orar, o sea, personalmente, y así que ustedes también oren por mí, amén. Oren por nosotros y nosotros oramos por ustedes, amén. Ya si usted tiene eso ya también en su corazón, hágame un papelito y deme, aquí está el papelito, aquí está mi familia, ore por mi familia y con todo gusto lo hacemos, amén, hermanos, amén. Gloria al Señor, porque esa es
¿cómo se llama? El deber de cada uno de nosotros, orar al Señor. Porque el Señor Jesús dijo, siempre estén orando para que no entren en tentación. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Estamos listos? Vamos a leer la palabra de Dios todos juntos en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 27 al versículo 31. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra de Dios en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Entonces Jesús dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Hasta ahí. Vamos a hacer una oración más. Dios Todopoderoso, te damos una vez más gracias, Señor, porque nos permites la vida, nos permites, Padre Santo, poder reunirnos, Padre Santo, y ver este nuevo día, Padre, y estar aquí reunidos, mi Dios, poder alabarte, bendecirte y adorarte, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por tu presencia. Mi Dios, porque nos damos cuenta que estás aquí en medio nuestro, podemos sentir tu presencia, mi Dios, y en este momento, Padre Santo, te pedimos que tu nombre, precioso, glorioso Dios, sea grandemente glorificado en cada vida, en cada corazón, Señor, en tu pueblo, Padre Santo, en esta tarde, Padre, bendícenos en grande manera, Señor, habla cada vida, cada corazón, Señor, conforme la necesidad en cada uno de nosotros, Padre Santo, de manera que todos y cada uno, Padre Santo, podamos gozarnos en tu presencia, podamos, Padre Santo, alabarte y bendecirte y adorarte con toda libertad, Señor, y todos, Padre, podamos recibir tu bendición en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Puedes tomar asiento así, glorificando el nombre precioso del Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Al Señor sean los aplausos. Recuerda que siempre los aplausos son para el Señor, no son para el que está acá predicando, no es para el que está hablando, es para el Señor. Toda la honra y la gloria es para el Señor. Precisamente de eso vamos a hablar, dice aquí la palabra de Dios. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. No era fácil, sino que era algo muy delicado, era algo muy doloroso para el Señor. Aquel momento que estaba ya presenciando, él ya estaba aquí anunciando su muerte, estaba él viendo que iba a morir. Amén. Y dice aquí la palabra de Dios, ahora está turbada mi alma. Está turbada mi alma. ¿Por qué estaba turbada? El Señor está declarando que Él ya está yendo al Padre. Ya está yendo a la muerte, a ser sacrificado por nosotros, por los pecadores, el justo por los injustos. Está diciendo que para eso había venido, porque dice aquí la palabra de Dios, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Para esto he sido destinado, para eso he sido enviado a esta tierra, a hacer una salvación, a hacer aquella salvación que nosotros necesitábamos o que necesitamos todos y cada uno.
Pero dice la palabra de Dios en el versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Qué vino del cielo? Una voz del cielo que se escuchó, que la gente lo había escuchado. Y en el versículo 29 dice, y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había oído un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. En el versículo 30 dice que respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Sino por causa de todos nosotros, por causa de toda la humanidad, vino aquella voz. ¿Qué quería decir? ¿Qué significaba esto? ¿Qué quería decir el Señor? Que esa voz se había oído, había sido enviada del Padre para que todos la escucháramos, para que todos nos diéramos cuenta la salvación que está haciendo Dios a través de Jesús, a través de su sacrificio, de la muerte. Y que aquí dice, cuando está diciendo en el versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado. La palabra glorificar, así le vamos a llamar al tema, Jesús es glorificado. La palabra glorificar quiere decir exaltar. Quiere decir reconocer, agradecer, darle honra, alabanza, adoración, levantar muy en alto, enaltecer, exaltar, aplaudir, celebrar, loar, tributar o triunfar. Amén. Todo esto quiere decir, y mucho más, quiere decir la palabra glorificar. La palabra glorificar, o sea, el Señor Jesús lo que está diciendo aquí, la palabra de Dios, cuando dice, vamos a leer más atrasito en el versículo 20, si está usted allí en la escritura, vamos a leerlo, donde dice allí, unos griegos buscan a Jesús, ¿verdad? No sé si en su Biblia también lo diga, en la mía sí lo dice, unos griegos buscan a Jesús. En el versículo 20 dice que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de la Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Amén. ¿Y qué dice el versículo 23? El versículo 23 dice que Jesús les respondió. ¿Qué fue lo que respondió el Señor Jesús? Ha llegado la hora ¿de qué? De que el Hijo del Hombre sea glorificado. Si ha llegado el momento de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Por qué? Porque Jesús vino del cielo, vino de la gloria. Vino del cielo enviado por el Padre a esta tierra y se humanó, se hizo hombre como nosotros, carne como nosotros, nació como nosotros, vivió como nosotros, para decirnos: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Amén. O sea, quiere decir que Él era el puente, era el medio que Dios estaba
preparando en esta tierra la salvación para nosotros. Y precisamente el Señor cuando dice, esta voz no ha venido por causa mía, sino que esta voz ha venido por causa de ustedes, para que ustedes me conozcan. ¿Quién soy yo? Para que ustedes se den cuenta a lo que he venido, para que ustedes me reconozcan. Y precisamente acá cuando estos griegos dice que le dijeron a Andrés que hiciéramos ver a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos ya habían reconocido que Jesús era el Salvador, que Jesús era el Salvador del mundo. Y ellos querían conocerlo, ellos querían verlo, querían conocerlo más. Querían, como habían visto milagros, habían visto sanidades, habían visto prodigios, habían mirado, o sea, las maravillas de Dios. Y ellos querían ver a Jesús. ¿Cuántos de nosotros queremos conocer más a Jesús? Porque eso era lo que ellos estaban manifestando, que querían ver a Jesús, porque querían conocerlo más, querían platicar con Él, querían tal vez decirle, nosotros queremos estar contigo, queremos ir contigo, menos, o sea, no se daban cuenta que Él estaba yendo al sacrificio, a la muerte. ¿Por qué? Porque el hombre humano siempre busca, o sea, juzga las cosas humanamente, carnalmente, conforme nuestros propios pensamientos, pero los pensamientos de Dios son otros pensamientos más altos que nuestros pensamientos. De modo de que el Señor estaba aquí hablando, estaba preparando la salvación delante de los hombres, delante de la humanidad. Pero aquí cuando el Señor se dio cuenta que unos griegos ya querían verlo, querían conocerlo cada vez más, o sea, ya lo habían conocido, ya sabían quién era Jesús. Pero ellos, yo no sé si usted, amado hermano, cuando usted siente la presencia de Dios, cuando usted sabe que alguien busca a Dios, alaba a Dios, y usted siente la presencia de Dios, yo no sé usted, o sea, pero yo sí, yo quiero seguir con aquel hermano, con aquella hermana, con aquella familia, con aquellos que quieren buscar al Señor. Yo quiero estar con ellos. Yo me siento contento, yo me siento gozoso, yo me siento, o sea, yo siento la presencia de Dios. ¿Con quién? Con aquellos que buscan la presencia de Dios, aquellos que buscan la bendición de Dios. Y estas personas lo que sentían era la presencia de Dios. Lo que ellos querían, estar con Jesús, conocer más a Jesús. Yo quiero conocer más a Jesús. Amados, así como dice aquí la palabra de Dios, que dice aquí en el versículo 28, dice que el Señor pronunció estas palabras. Cuando pronuncia estas palabras que dice, Padre, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. El nombre que el ángel había dicho a María que le pusiera a Jesús, que le fue puesto antes de ser concebido todavía. El ángel le dijo a María, le vas a poner por nombre a este santo ser que nacerá, le vas a poner Jesús, porque Él salvará a este mundo. Y este nombre Jesús es sobre todo nombre que se nombra en esta tierra. Ese nombre no es cualquier nombre. Ese nombre es más, no, ese nombre no es de Jesús el Hijo. Ese nombre es del Padre. Porque aquí lo está manifestando Jesús. El nombre Jesús, allí en ese nombre está el nombre de Dios. Allí está el poder de Dios. La segunda, los Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo.
reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Amén. Dios estaba en Cristo. Y Dios está en ese nombre. Ese nombre es sobre todo nombre. Y lo que está diciendo el Señor aquí, cuando leemos en el versículo 23, dice que Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, para que el Hijo del Hombre sea exaltado, sea exaltado, sea levantado, para que el Hijo del Hombre que ha venido a esta tierra sea exaltado, sea levantado a la misma gloria. Y Él está a la diestra del Padre, esperando que todos nosotros busquemos su presencia, busquemos siempre su rostro, busquemos al Señor, creamos en su palabra con todo el corazón, y quiere lo que está manifestando, que le conozcamos todos nosotros. Amén. Que el Señor, o sea, que nosotros todos le conozcamos, porque es lo que está manifestando aquí. Que nosotros todos le busquemos su rostro, busquemos su presencia, y que lo conozcamos cada día más. Porque, o sea, que nosotros también podemos ver la gloria de Dios. Nosotros también quiere el Señor que nosotros seamos glorificados. Que nosotros también busquemos su gloria, que busquemos su presencia, que busquemos hacer esa voluntad de Dios. Porque aquí, como el Señor está diciendo, dice aquí la palabra de Dios, que cuando el Señor dice: ahora está turbada mi alma, está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, que no vaya yo al sacrificio. Mas para esto he venido, y ha llegado esta hora para que se cumpla, para que se lleve a cabo. De manera que, o sea, para el Señor no era fácil, porque Él también era humano como nosotros, pero era santo. Él era limpio. Él vino del cielo, pero tenía una carne como nosotros, humanamente, y vivió como nosotros. Él nació como nosotros, vivió como nosotros, estuvo sujeto a sus padres como nosotros. Como a los 12 años dice que se fueron a Jerusalén, porque año con año iban a la fiesta de la Pascua, y a los 12 años se le quedó en Jerusalén. A los 3 días lo encontraron con los doctores de la ley en el templo, platicando con ellos. Sus padres dijeron: ¿por qué nos has hecho esto, hijo? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ellos no entendieron lo que les dijo, descendió con ellos y se fue con ellos. Y dice que siempre estuvo sujeto a sus padres. ¿Sería por qué? Enseñándonos el camino, enseñándonos la salvación, la vida eterna, el modelo. Y este es precisamente, o sea, esto que dice aquí, o sea, la palabra gloria quiere decir regla, modelo. También quiere decir eso, regla o modelo. Era el modelo, la forma, o sea, de salvación que Dios nos estaba, o sea, nos ha hecho a nosotros todos. Hay una regla, un modelo. ¿De qué? De que nosotros también debemos ver la gloria de Dios, buscar la gloria de Dios, buscar la presencia de Dios, buscar al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. El Señor Jesús dijo: sin mí nada van a poder hacer. Ustedes me van a necesitar a mí. Precisamente por eso quiere decir reconocer. La palabra gloria quiere decir reconocer su grandeza, reconocer su majestad. Amén. Reconocer que Él es grande, que Él es todopoderoso.
Y precisamente cuando dice en el versículo 28, Padre, glorifica tu nombre, exalta tu nombre, porque este nombre que me has puesto, este nombre es tuyo. Exalta tu nombre, glorifica tu nombre, porque tu nombre es sobre todo nombre, porque en este mundo será echado fuera el enemigo, será echado fuera. Amén. Precisamente por eso, o sea, está diciendo glorifica tu nombre, exalta tu nombre. ¿Por qué? Porque en el versículo 31 dice, ahora es el juicio de este mundo, y el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Pero fuera de dónde? Fuera de nuestras vidas, fuera de nuestros corazones. Porque ahora el que reina en cada una de nuestras vidas es el Señor. A eso ha venido el Señor. Y fueron las primeras palabras que pronunció el Señor cuando comenzó a predicar su palabra. Arrepiéntanse solamente. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ese es el reino de Dios. Que en el nombre de Jesús se ha echado fuera el enemigo de nuestras vidas, de nuestros corazones, que se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús hay poder y hay salvación y hay vida eterna, hay sanidad, hay libertad. En el nombre de Jesús. O sea, Joel había anunciado, o sea, había dicho, había profetizado que todo el que invocara el nombre del Señor sería salvo. Joel profetizó 200 años más atrás de que viniera el Señor Jesús. Pablo el apóstol en la primera a los Corintios capítulo 15 dice, porque asimismo lo que recibí, que Cristo murió y fue sepultado y resucitó de los muertos al tercer día, dice, conforme a las Escrituras. Dice, eso es lo que yo recibí, dice Pablo el apóstol. Esto mismo que recibí, esto mismo les enseño, dice Pablo el apóstol. Amén. Entonces, el apóstol Pablo, ¿cómo es que conoció al Señor? Y yendo un día por el camino a Damasco, a perseguir a la iglesia del Señor, a los que invocaban el nombre del Señor, porque todos aquellos que habían sido esparcidos, que habían sido ahuyentados, porque había una grande persecución contra todos aquellos que invocaban el nombre del Señor, porque escrito estaba que todo el que invocara el nombre del Señor sería salvo y tendría salvación. Y Pablo el apóstol, o sea, después cuando el Señor se le manifiesta, también lo dice a los romanos, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y Pedro en su primer mensaje fue también lo que dijo, todo el que invocar el nombre del Señor va a ser salvo. Porque el nombre de Jesús es nuestra salvación, hecha en esta tierra. El nombre de Jesús es sobre todo nombre y es la gloria de Dios que nosotros podemos, o sea, nosotros experimentar en esta tierra cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, porque es todo poder, es autoridad. En ese nombre su servidor ha visto maravillas, ha visto milagros, ha visto sanidades, ha visto, o sea, maravillas que Dios ha hecho. Por eso estoy aquí, amado hermano. Yo no sabía leer, yo no sabía hablar, yo no sabía, o sea, pero el Señor se manifestó. Él le agradó manifestarse a mi vida. Yo solamente en una ocasión he escuchado una voz, como dice aquí la palabra de Dios. Dice, que dice aquí en Juan 12:28, o sea, que dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces
vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Quiere decir, amados, que otra vez, como el Señor dice en muchas ocasiones, la palabra de Dios dice: de cierto, te digo. De cierto, te digo. Aquí dice que el Señor dijo: glorifica tu nombre. Dice: ya lo he glorificado y lo voy a glorificar otra vez. Porque este nombre es sobre todo nombre y será glorificado. Y la misma humanidad, la misma gente mirará la gloria de Dios cuando invoquen el nombre de Jesús de Nazaret, porque ese nombre es sobre todo nombre. Y será echado fuera el enemigo. Será echado fuera el enemigo de nuestras vidas, de nuestros corazones, y a Él sea la gloria. Pero todo esto viene por fe. Todo esto, amados, o sea, es triste que cada vez más gente que aún predica o predicaba la palabra de Dios y ya anda por otro lado. Eso es bien triste. Eso es lo más triste que podamos encontrar nosotros en esta tierra. Y el encontrarnos con el Señor y conocer más al Señor y buscar más la presencia de Dios y poder sentir la presencia de Dios, la salvación de Dios en nuestra vida, es lo más glorioso que podemos ver encontrado en esta tierra. Es lo más hermoso, es lo más glorioso, es lo de más valor que nosotros podemos experimentar en esta tierra. Yo no he encontrado otra cosa mejor que al Señor. El Señor Jesús de Nazaret. Nuestro Señor Jesús se manifestó de una manera sobrenatural en mi vida, en mi corazón. Yo también escuché una voz en una ocasión cuando unas personas, no sé, creo ya se los he dicho también varias veces, que en una ocasión eran como 30 mujeres, habían como 4 varones y oraban las mujeres, y el varón oraba de esta manera diciendo: Padre, te pido en el nombre de tu Hijo Jesús el Cristo. Te pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amados, el nombre no es del Hijo. A Dios no se le... Allí se me dijo, yo oí la voz, que no se pide en el nombre de tu Hijo. Yo escuché esa voz que decía: oh Padre. Se pide: oh Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, el Cristo. Yo escuché esa voz. No es ni, o sea, esa palabra, oh Padre. Oh Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, el Cristo. Así se pide. Por eso usted a mí nunca me va a escuchar que yo diga en el nombre de tu Hijo o en el nombre de Jesucristo, porque tampoco allí, le quitas una letra al nombre de Jesús, porque, el poder de Dios está en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús está el poder de Dios, está la salvación, está la vida eterna. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y cuando mencionamos Jesucristo, se le quita una letra a Jesús. Jesucristo. Y no es Jesucristo, es Jesús el Cristo. Y tenemos que mencionar el nombre de Jesús completo, porque en el nombre de Jesús está el poder de Dios, está la gloria de Dios. Es donde vas a ver la gloria de Dios, vas a ver las maravillas del Señor. Pero si creemos en Él, porque esto es por fe,
Porque así dice la palabra de Dios en el, ¿cómo se llama? En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1 y 2. Cuando dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, ¿por qué? En el versículo 2, ¿por qué? Por ella alcanzaron buen testimonio todos los antiguos, todos aquellos que Dios llamó. O sea, por esa fe, y por esa fe aún los cielos y la tierra y todo lo que podemos ver fue hecho de lo que no se ve. Y de manera de que nosotros, cuando a veces pensamos creer en el Señor, queremos ver milagros, queremos ver sanidades. Si me sanas, yo te voy a seguir, yo te voy a servir. O sea, queremos ver algo. Y esto no es por vista, es por creer en el Señor Jesús. Creer con todo el corazón, entregarle al corazón al Señor, entregarle al Señor todas nuestras culpas, confesarle todo pecado, toda maldad, y Él se va a glorificar, Él se va a manifestar en nuestras vidas. Pero necesitamos creer. Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículo 28 dice que de modo que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Dice, y esto es a todos los que conforme a aquellos que han sido llamados, todos aquellos que llamó el Señor, dice, también ellos los glorificó. Él también a todos aquellos que llamó, a todos también aquellos justificó. Amén. Y entonces, fíjate bien, entonces nosotros ¿qué tenemos que buscar? La gloria de Dios. Buscar al Señor, la presencia de Dios. Entonces, fíjese bien, o sea, esto no es que porque, o sea, aquí dice la palabra de Dios. Vamos a volver a leer. Vamos a leer. Fíjese bien. Aquí, Juan capítulo 12, versículo 20. ¿Estamos ahí? Fíjese bien lo que dice. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Pero ¿qué dijo Jesús? Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Para que sea glorificado. Para que sea exaltado. Para que sea engrandecido, para que sea exaltado el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor estaba en medio de nosotros y quería que nosotros mismos viéramos su gloria. Aquella gloria manifestada a los hombres, entre nosotros. Que nosotros viéramos la gloria de Dios. Porque el Señor allí lo veían. Amados, le digo, lo veíamos porque yo también casi solamente con estos ojos. ¿Por qué? Porque se me manifestó de una manera sobrenatural a mi vida. A mi vida, de manera de que como 8 días anduve o sea que decía, ayer vino el Señor, y venía como una voz y como un pensamiento a mi vida, a mi mente, y decía, ayer vino el Señor. Se manifestó de una manera sobrenatural
Y aquí dice la palabra de Dios que nosotros también podríamos ver su gloria cuando creyéramos. O sea, y aquellos, fíjese bien, vamos a leer Evangelio de Juan capítulo 8, Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 51. ¿Estamos ahí? Fíjese bien lo que dice. Dice aquí: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esto fue lo que llevó a la muerte al Señor. Fíjese bien. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esto es lo difícil para nosotros. Guardar la palabra de Dios, respetarla, obedecerla. Y esta es una clave exacta para todos y cada uno de nosotros. Cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando la respetamos, cuando nosotros la hemos entendido. Yo no sabía ni leer, pero el Señor me dio el entendimiento para que la entendiera. Y dice, fíjese bien el versículo, vamos a seguir leyendo el versículo 52. Dice que entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Cómo está eso? Fíjese bien, en el versículo 49, en el versículo 53 dice: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? En el 54, como dice, respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, es el que me levanta, me exalta, es el que me da el poder. Dice: el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero ellos conocían solamente de nombre a su Dios. Y no se trata de conocer a Dios solamente de nombre, sino de hechos, en verdad, conocerlo en verdad y que sea una realidad en nuestra vida. Dice, fíjese bien lo que dice en el versículo 55. Dice: pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Ahí está la clave, en guardar la palabra de Dios. ¿Quién era Abraham? Abraham es nuestro padre en la fe. Él es nuestro padre. Y dice, fíjese bien, sigue leyendo aquí lo que dice. Fíjese en el versículo 56. Dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Dice en el 57, entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y dice en el 58, ¿cómo dice? Jesús les dijo: de cierto os digo. ¿Antes de qué? Antes de Abraham yo ya era. Porque Jesús es eternamente para siempre. Y a eso viene a esta tierra, a darnos la eternidad también a nosotros. A decirnos que hay salvación aquí en esta tierra y vida eterna hasta la eternidad. Todo aquel que crea en Él, en que Cristo Jesús. Abraham, dice, ¿quién era Abraham? Nuestro padre. Abraham, aquel que dice la palabra de Dios que desde Génesis
había nacido de su padre que se llamaba Taret, que era un idólatra. Pero Dios habló con Abraham: sal de tu parentela y de tu tierra y vete a la tierra que te mostraré. Vete a tierra de Israel. Allá dice que Abraham salió de su tierra, de su parentela, sin saber a dónde iba. ¿Usted sabe a dónde? Nosotros sabemos a dónde vamos, ¿verdad que no? Pero esto es por fe. Esto es por fe. Nosotros buscamos al Señor, pero con fe. Necesitamos esa fe, porque sin fe no podemos agradar a Dios, no podemos acercarnos a Dios. Necesitamos la fe. Abraham creyó en Dios, y dice aquí Jesús, aquí está diciendo, dice, fíjese bien: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cómo es que Abraham lo vio? ¿Cómo está esto, amado? Que se gozó y que él lo vio. Dice que entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Es que Abraham es eterno. Por eso dice la palabra de Dios. Jesús dijo que Dios no es Dios de muertos, sino que Dios de vivos, de aquellos que viven, en vida eterna. Amén. Entonces, cuando Abraham, dice la palabra de Dios, que Dios lo llamó, dice que él, estando en Israel, Dios le dijo después, cuando dice que primeramente Abraham no tenía ningún hijo, le dio un hijo. Ya después, su hijo ya grande, le dice Dios: ahora sacrifícame tu hijo, tu único hijo. Y Abraham obedecía a Dios. Dice que tomó a unos sirvientes, cargaron de leña los asnos, los burritos, y se fueron donde Dios le había mostrado. 3 días de camino, y se fue. ¿A dónde? A Monte Moriah. ¿Sabe qué quiere decir Moriah? Donde Dios nos enseña. Eso quiere decir el Monte Moriah. Allí Dios le enseñó a Abraham, y por medio de Abraham nos enseña a todos nosotros que hay salvación y vida eterna, que hay vida eterna en Cristo Jesús. ¿De dónde viene Jesús? Viene la descendencia de Abraham. Jesús es la simiente de Abraham. Y aquí nos está diciendo, fíjese, vamos a mirar, vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Sí lo tenemos? Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por esa fe que Dios dio a Abraham y lo llevó hasta Monte Moriah para enseñarle, para decirle, para ordenarle, darle una orden, que sacrificara a su hijo, a su único hijo. Abraham dice que obedeció a la voz de Dios, y Dios dice que se provió de cordero.
Ese Dios se provió de cordero. Ese cordero es Jesús que ha venido a esta tierra. Ese cordero murió por nosotros y fue inmolado, fue muerto y sepultado, pero resucitó al tercer día para nosotros, para hacernos una salvación y vida eterna. Fíjese bien lo que dice. Vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 18. Romanos capítulo 5, versículo. ¿Ya se cansó? Fíjese bien. Vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 18 y 19. Dice así, lo tenemos. Fíjese bien lo que dice. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Sí entendimos? Fíjese bien. Vamos a leer el versículo 9, el 19, que dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra constituir? Esa palabra constituir, o sea, esa palabra constituir quiere decir es un modelo, es una forma, es una regla. Es el modelo que Dios nos ha hecho, la salvación, la vida eterna. Nos ha puesto en este mundo una regla, un modelo. Eso quiere decir la constitución. Digamos como nosotros aquí o sea, es una iglesia manantial de vida, ¿verdad? Iglesia manantial de vida, Iglesias Unidas en Cristo Jesús, manantial de vida, o sea, tienen una constitución. ¿De qué? Una constitución en gobernación. Hay un permiso de gobernación. Que entonces en el gobierno, en gobernación, lo que nos piden a nosotros es una constitución. Nos piden, o sea, lo que nosotros vamos a vivir, en lo que nosotros creemos. ¿Sí lo estamos entendiendo? En lo que nosotros creemos. Si son los católicos, ellos tienen sus constituciones, ellos tienen su modelo de modo de creer. Y nosotros tenemos, en nuestro ministerio, Iglesias Unidas en Cristo Jesús, nosotros tenemos una constitución. Y nosotros eso tenemos que manifestar a gobernación, tenemos que manifestarlo en lo que creemos. ¿Por qué? Porque ellos mismos nos dicen, ¿saben qué? Ustedes tienen el respaldo de gobernación, de gobierno. Si ustedes, o sea, cualquier cosa, cualquier problema, cualquier situación, cualquier cosa que se les llegue a presentar a ustedes, ustedes tienen que ser juzgados conforme a su constitución de ustedes, conforme a lo que ustedes creen.
¿Sí estamos entendiendo? Fíjese bien lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Lo que está diciendo aquí dice porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Por qué fueron pecadores? ¿Por qué fueron hombres pecadores? Todos fuimos pecadores. Pasó el pecado a todos. ¿Por qué? Por un hombre que desobedeció. Y ese pecado pasó a todos los hombres, a toda la humanidad. Todos fuimos pecadores. Todos. Pero precisamente Cristo Jesús viene a esta tierra y es el primero en obedecer la palabra de Dios. Dice que Él vino bajo la ley. Nació bajo la ley para cumplir la ley, la que el hombre no había podido cumplir, y vino a morir por nosotros y para poner esa regla de salvación y vida eterna. Que dice aquí, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, quiere decir que si nosotros hacemos justicia, hacemos todo lo justo, es el modelo para ver la gloria de Dios, para ver la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Dios es justo, Dios es santo. Dijo Pedro, el apóstol Pedro: sean santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. O sea, esa es la santidad. Esa es la verdad. Fíjese bien. Y entonces, pero todo esto, o sea, nosotros a veces le echamos la culpa al enemigo solamente, y la razón es de que nosotros, porque el enemigo dice, fíjese bien, la segunda a los Corintios, vamos a ver la segunda a los Corintios, vamos a mirar la segunda a los Corintios en el capítulo 3. Segunda a los Corintios en el capítulo 3. En el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 3, si lo tenemos. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Fíjese bien, el enemigo de nuestras almas cegó el entendimiento. Pero ahora estamos nosotros aquí entendiendo, comprendiendo que hay un modelo de salvación, de vida eterna. Hay una salvación aquí. Y dice que el enemigo de nuestras almas cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos. Eso es una arma poderosa que usa el enemigo en los hombres, en los cristianos, en meterte incredulidad, en meter la incredulidad para que no creas. Mira, no creas, no busques, no ores, no leas, no te congregues, no busques a Dios. No, esas son mentiras. ¿Quién te dijo que Dios existe? Dios no existe. Esta palabra la escribieron los hombres. Porque yo también así decía que esta palabra, a mí me lo habían dicho que escribían los hombres. Dice, porque sí es cierto, sí, los hombres la escribieron, sí, pero ¿quién lo dijo? Dios. Esta palabra vino del cielo. Los santos hombres de Dios, los profetas, Abraham, Isaac, Jacob, hablaron por
el Espíritu Santo de Dios y los profetas y todos aquellos que creyeron antiguamente para que nosotros tuviéramos aquí la palabra de Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y hasta el día de hoy nosotros todavía el Espíritu Santo está entre nosotros. Porque el Señor Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y donde estuvieran 2 o 3 congregados en su nombre, allí estaría en medio de ellos el Señor. Y Él está en medio de nosotros. Al Señor sean los aplausos. Al Señor sea la honra y la gloria y las alabanzas. De modo de que, amados, no permitas que el enemigo de tu alma ciegue el entendimiento tuyo, que no creyendo en la palabra de Dios te pueda cegar. Y lo que ciega es el pecado. Cuando nosotros le damos lugar al pecado, a la iniquidad, allí nos estamos nosotros cegando. Allí le estamos dando potestad al enemigo. Le estamos dando potestad al enemigo de nuestra alma para que cegue nuestro entendimiento, para que creamos menos. Nos roba la palabra de Dios, nos la quita de nuestro corazón y se llega el momento que el hombre ya no cree en nada, la mujer ya no cree en nada y nosotros tenemos que buscar siempre la presencia de Dios, creer en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos da vida y vida eterna. Amén. Precisamente por eso dice, vamos a leer ya por último, vamos a mirar el Evangelio de Juan, capítulo 11. Evangelio de Juan, capítulo 11. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice en Evangelio de Juan, capítulo 11, en el versículo 25. ¿Estamos ahí? Dice que le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en el 26 dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo sé. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esto es vida. Creer en el Señor Jesús, porque Él es el que nos da la vida y nos da la vida eterna. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que muere, aunque esté muerto, va a vivir. Esa es la eternidad que nos está ofreciendo el Señor. Y todo aquel que vive y cree, y aún si llega a morir, tiene vida eterna. Por último, vamos a leer allí donde comenzamos. Capítulo 12, versículo 23, que dice: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo,
pero si muere, lleva mucho fruto. Dice, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará o le glorificará. Porque eso es lo que significa la gloria. Glorificar, honrar. Dice aquí, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará o le glorificará, le exaltará o lo levantará. Y allí va a estar conmigo, y vamos a estar allí con el Señor. Vamos a estar ahí con el Creador que hizo los cielos y la tierra. Amén. Dale aplausos al Señor y vamos a ponernos de pie. A nuestro Señor son los aplausos. A nuestro Señor sea la honra y la gloria. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar al Señor. Dios Todopoderoso, maravilloso Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu grande amor y tu grande misericordia que has tenido para con nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque tú, Señor, diste tu vida en aquellos momentos tan amargos, cuando tú dijiste, Señor, si es posible que yo pueda pasar esta copa, pero no que se haga como yo quiero, sino como tú, Señor. Usted mismo dijo, Señor, para esto mismo he llegado a esta hora. Usted estaba sufriendo, Señor, aquellos momentos amargos por nosotros, Padre Santo. Y te damos muchas gracias porque te diste por nosotros, Padre. Gracias, mi Dios, porque tú nos hiciste ver tu gloria, Señor. Y por causa tuya, Padre Santo, podemos ver tu gloria, Señor. Vino aquella voz del cielo, Señor. Mi Dios Todopoderoso. No vino aquella voz, Señor, para que tú la escucharas nada más, sino para que nosotros la escucháramos, mi Dios. Porque tú conocías a Dios, tú conocías al Padre, porque tú habías venido del Padre, Señor. Tú habías venido del cielo. Y esa voz, mi Dios, que oímos, Padre, vino por causa de nosotros, Padre. Y te damos gracias, mi Dios, porque esa voz todavía la podemos escuchar. Podemos reunirnos, Señor, a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra. Y ahora, mi Dios, te pedimos que nos ayudes a todos, Padre, a obedecerla, Señor, a vivirla, Señor, a creer en ella, mi Dios. En esta tarde, Padre Santo, te pedimos por este pueblo, mi Dios, que hoy está aquí, Señor. Te pedimos, mi Dios, que tu palabra, Señor, haga una obra especial en cada vida, en cada corazón, Señor. Como dice tu palabra, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en esta hora, Padre Santo, te pedimos, mi Dios, que tú, Señor, te glorifiques en grande manera en cada vida, en cada corazón, Señor, en tu pueblo, Padre Santo, sanando, Señor, corazones, sanando almas, sanando enfermedades, libertando, Señor, los oprimidos, Padre, libertando, Señor, a tu pueblo, mi Dios, de manera, Dios mío, que todos y cada uno podamos gozar de esa libertad, Señor.
gozar, Señor, de tu libertad, de tu sanidad, de tu salvación, de manera, Señor, que también podamos ver tu gloria, podamos ver en grande manera tu poder, en el nombre de Jesús de Nazaret, el Cristo. En esta tarde, Padre Santo, que tu nombre precioso, maravilloso Dios, se deje, Señor, sentir, Padre, tu presencia. Se deje sentir, Padre, Señor, que tú, Señor, estás en medio nuestro en esta tarde, Padre Santo. Bendice grandemente a tu pueblo que está aquí, Señor. También aquel que no pudo venir, que donde quiera que esté, Señor, mi Dios, ahí, Padre Santo, tú le hagas sentir tu presencia. Tú le hagas sentir ahí tus caricias, tú le hagas sentir ahí tu gloria, ahí le hagas sentir, Padre Santo, que tú, Señor, eres un Dios fiel. Prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Y tú, Señor, sin duda, tú lo estás cumpliendo y lo has de cumplir, Señor, hasta la eternidad, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. En esta tarde, Padre Santo, tu nombre poderoso sea en grande manera glorificado, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor. Bendice a los niños, Padre, bendice a los matrimonios.